con su manito. Espero que se escuche bien. Eh, Dentro de esta época habíamos estado recordando el tiempo de la Reforma protestante, y dentro de los principios fuertes de la Reforma que nos dejan nuestros grandes reformadores está la autoridad de las Sagradas Escrituras, la sola Escritura, lo dicen ahí en escritura como en latín. Pero hay otros principios grandes que seguimos, la gente que nos consideramos protestantes en cuanto al movimiento de la Iglesia Católica, que en su tiempo era la autoridad eclesiástica principal, no la única, la principal, que también salió la sola Escritura, pero también la sola fe. Somos salvos solamente por fe. Y hay otro principio que decía por la sola gracia. Por la sola gracia. Es decir, no es lo que merecemos, no es lo que no nos hemos ganado por justicia, ni por nuestros propios méritos, sino que solamente por Jesús. Y hoy día vamos a hablar principalmente de esto, de la sola gracia. ¿Ya? Les voy a invitar que busquen en sus Biblias Lucas 15 y que tengan en la mano también Efesios 2. De Lucas 15 nos vamos a referir solamente a un par de versículos. ¿Tienen Lucas 15? ¿Eh? Ya. Vamos a leer desde el 17 hasta el 22. ¿Ya? Está en el contexto de una historia bien conocida, eh, es, es muy llamativa para nosotros, en nuestra vida. Si alguien quisiera hablar de la Biblia y hacer un video de algo que represente la Biblia, o una película, quizás haría un video sobre el hijo pródigo, ¿sí o no? Hay videos musicales, hay canciones hermosas que hablan del hijo pródigo. Me recuerdo en esta época, hemos estado escuchando con Iris una canción de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara, hermosa. Y, y que habla de cómo llega él también a ver, cuando lo veamos de presente, y habla de cómo lo veremos, estaremos ahí, y estaremos bien contemplándolo con nuestras ropas medias andrajosas, pero después él nos cambiará de ropa, lavados con su sangre, dice la Biblia. Entonces vamos a leer, yo creo que todos lo tienen ya, y le voy a dar yo lectura. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse, regocijarse. Esta es es una parábola que en realidad el asunto del hijo pródigo no es una, no es un nombre que sea de la Biblia, sino que se agregó cuando los capítulos, que son todo un texto grande, lo quieren dividir, se pone como título el hijo pródigo. ¿Ya? Pero si tomamos en el contexto general, estamos viendo Lucas 15, Lucas 14 y Lucas 15 son casi como una unidad, sobre todo Lucas 15.
Y en esta unidad se demuestra algo que es súper fuerte, y realmente cuando lo repasé, me veía lo fuerte que Jesús trataba a los fariseos. Y Jesús, en el capítulo 14, es invitado a una comida con los fariseos, lo invita a uno de los principales fariseos, de haber sido una comida fabulosa, pero Jesús siendo invitado en esa mesa, yo no lo habría hecho, ¿eh? Siendo invitado a una mesa importante, con autoridades por montones, les empieza a enrostrar sus pecados. Ustedes les gusta sentarse en los primeros puestos, les gusta ser vistos. Ustedes invitan a los puros importantes que les pueden beneficiar en su propia vida y en vez de beneficiar a otros sin esperar de vuelta, ustedes ya tienen su recompensa. Ustedes critican al resto, les cierran prácticamente el paso a la salvación y no están dando misericordia ni amor a la gente. Están siendo solamente líderes religiosos condenadores. Fuertes palabras, fuertes declaraciones. En ese contexto viene este capítulo 15, donde les voy a invitar que leamos los primeros 3 versículos. ¿Tienen su ley? Lucas 15, 1, 2 y 3. Vamos a estar mirando varios pasajes y le voy a invitar que usemos la Biblia. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y sigue. Entonces, no sé si ven el contexto inicial. Nuevamente vuelve al mismo asunto que el capítulo 14. Están los fariseos y está por el otro lado Jesús. Jesús ahora empieza nuevamente a enrostrarle las críticas que los fariseos estaban haciendo contra la gente que seguía a Jesús. Sí, le estaban criticando a Jesús, pero principalmente estaban criticando a la gente y algo más importante aún, no estaban entendiendo el actuar de Dios, no entendían a Dios, no conocen a Dios, no lo entienden a pesar de ser los maestros de la ley, a pesar de ser los escribas, a pesar de ser los líderes políticos religiosos, no entienden a Dios, ni siquiera están cerca de él. No, ni siquiera quizás quizás les interesa más su prestigio, su posición. Entonces aquí vienen 3 parábolas que son súper conocidas. Y quizás si ustedes miran así rapidito, se van a dar cuenta que tenemos primero la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan? Pastor, 100 ovejas, se le pierde a una. Y la gran pregunta de Jesús, ¿quién al que se le perdiera una ovejita, aunque tuviera 99 extras, no iría por esa única ovejita que se le perdió? Recorrería todos los lugares y cuando la haya, ¿qué haría? Nuevamente, algo que se está presentando en todas partes. Una verdadera fiesta. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nuevamente, el gozo. El gozo de hallar lo perdido. Segunda parábola, parábola de la moneda perdida. Esta parábola siempre me la recuerda Iris cuando conversamos o cuando encontramos algo que se nos había perdido. ¡Ah! Hagamos fiesta, me dice. Una mujer tenía muchas gemas de gran valor y se le pierde una. No se conforma con que le queden hartas. Ella busca por toda vuelta a la casa, como cuando hacemos aseo terminal a la casa, y hasta que pilla la que se le perdió. Y nuevamente un principio que Jesús le quiere enseñar a los fariseos, a no enrostrar el pecado, sino que a entender a Dios. El corazón de Dios que se goza con hallar lo perdido y que invita, acá no aclara a quién invita a Jesús, o a quién invita a Dios, además de a su pueblo que es la iglesia, invita. El versículo 10, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Y yo siempre me pensaba eso, porque siempre lo escuchaba en la iglesia, oh, un pecador que se arrepiente y fiesta en los cielos. Y Dios eh, acá lo pone en la Biblia de una forma que los judíos eh, enseñaban cuando querían expresar algo muy importante. ¿Qué hacían ellos? Lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Por ejemplo, Pablo dice que somos más que vencedores. No dice que somos vencedores, somos más que vencedores. O cuando quiere hablar de la gracia, dice gracia sobre gracia. Redunda en lo mismo. Ahora Jesús está redundando en un principio. Que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Que hay gozo en los cielos cuando algo se encuentra que estaba perdido. Alguien que estaba perdido vuelve a Jesús. Hay gozo en los cielos, lo dice 3 veces. En 3 parábolas distintas y en situaciones muy distintas en el trayecto, como una oveja, como una perla. Y ahora vamos a ver el texto que con esta introducción nos atañe con 2 hermanos. Cuando le dije este título de la parábola del hijo pródigo, eh, este título quizás debería llamarse la parábola de los 2 hijos y el padre amoroso. Así lo han presentado algunos autores. ¿Por qué? Porque en realidad, por un lado, tenemos a un hijo, el hijo menor, y Jesús lo describe de una forma tan detallada como para que el judío se espantara de este hijo menor. Este hijo menor es lo peor que podría existir con calidad de hijo. Primero, el hijo menor va a donde el padre sin un respeto, ni siquiera le dice, papá, podrías, o en forma dice, no, papá, yo quiero la parte de mi herencia. Va al choque con el papá. Si el judío repartía la herencia, la repartía generalmente, no siempre, siempre, pero generalmente la repartía a la muerte del padre. En definitiva, él le está diciendo, papá, me importa bastante poco. Prefiero el dinero, las riquezas que ahora quiero gozar, que tu propia vida, y en definitiva le está diciendo que está rechazando a su padre. Segundo, este hijo dice que rápidamente toma todo lo que tiene y se va y lo gasta. Hay un asunto que alguien que ha vendido algo grande, no sé si cuando hay vendido un auto, ¿qué hace alguien para vender un auto rápidamente? Lo vende barato. ¿Sí o no? ¿Han visto la oferta por apuro? Alguien que quiere dinero rápido, vende barato. En definitiva, la tierra prometida, porque él lo que estaban teniendo como herencia era ganado, animales, bueyes y tierra. Y un, era, era un quinto de la parte, porque un quinto de él, 2 tercios y 2 tercios, así se repartía. El menor repartía, tocaba menos. En definitiva, él convierte rápidamente sus posesiones en dinero, vende barato y se va a gastar. No le interesa la tierra, ojo, tierra prometida. No le interesa a su padre, no le interesa la herencia de Dios. Para nada, rechaza a Dios. Y peor aún, dice que la Biblia que se va lejos, otras versiones introduce que se va a tierras gentiles. En definitiva, él no solamente vende la tierra prometida de una forma que la menosprecia, sino que también se va a gozar con gentiles, gente que para ellos era pecadora. En ese minuto, cuando Jesús termina de explicar lo que hizo el hijo menor, los fariseos estaban espantados. Porque claramente lo que habrían dicho, este hijo es digno de apedrearlo. Este hijo es digno de que no sea recibido nunca más en el pueblo. Los fariseos habrían sido súper drásticos en cómo tratar a este hijo si este hijo vuelve. De eso no tengan duda. Jesús pintaba al hijo menor como lo peor que podría haber existido.
no dice claramente qué es lo que hizo entre los gentiles, salvo que su hermano lo echa al agua al final y le dice que lo gastó en prostitutas. En, en fiesta, orgía, prostituta, no sé qué más habrá hecho. Me imagino que siempre cuando hay fiesta hay mucho alcohol, hay mucho abuso de sustancias, si nos tiramos en este tiempo. Es decir, tenemos un terrible hijo. Por otro lado, tenemos un gran papá. Tenemos un papá que a pesar de saber todo esto, a pesar de saber de que su hijo que estaba perdido merecía no ser recibido nunca más, era un papá que estaba buscándolo. Y este principio de la búsqueda incansable del padre también se refleja en las otras parábolas. No sé si se fijan, la, la, la persona que pierde la gema de gran valor la busca incansablemente. Y el pastor que va por su oveja recorre todos los lugares. En definitiva, tenemos un padre no solamente amoroso, sino un padre que va a la búsqueda de nosotros. Y sin duda que este principio del padre amoroso refleja a Dios, pero refleja principalmente a Dios Hijo. Dios Hijo que vino en rescate, que dejó su trono para venir en búsqueda de nosotros. Y hay otro asunto de gran importancia. Dice que cuando él lo vio de lejos, estaba pendiente. Él dice que se arremangó las faldas. ¿Sí o no? No, no lo dice. Pero salió corriendo, eso se infiere. ¿Ya? Para correr, un judío con unas faldas hasta el suelo, ellos tenían la costumbre de amarrárselas hacia adelante y tomárselas hacia adelante y seguir corriendo. En definitiva, el papá lo que está haciendo es mostrar las piernas, algo que para los judíos es símbolo de vergüenza en ese tiempo, no sé ahora. ¿Ya? Entonces, al padre, en definitiva, lo que está diciendo Jesús es que no le importó su posición, no le importó lo que diga el resto de la gente. Eh, él busca a su hijo y corre a donde está él. No le importa la, el que le mire las piernas, eh, aunque fuera símbolo de vergüenza para ella. Y por otro asunto, el padre, debiendo haberlo enviado a irse fuera del pueblo a hacer penitencia, él lo recibe de inmediato. No lo envía a los sacerdotes, no lo envía a pagar todas las ofrendas por el pecado, que era lo que hacían los judíos para perdonar su pecado. Él lo recibe tal cual, lo besa como nadie y lo viste de inmediato. Le da calzado. Ojo, él venía, el hijo menor venía en calidad de esclavo, porque los esclavos o los sirvientes no usaban su calzado y lo primero que le hace es darle vestiduras nuevas, un anillo que es representante de que tú eres parte mío, y calzado diciéndole tú no vas a ser mi sirviente, tú vas a ser mi hijo, tú eres de la casa. Y no porque te lo merezcas, sino que porque yo, tu padre, te amo tanto que te recibo. En estricto rigor, esto se llama misericordia. El hijo venía de la peor condición, venía en condición de haber trabajado sirviendo puerco y comiendo con puerco, y el padre lo reivindica como hijo. Y por otro lado, tenemos el tercer hijo, que es el hijo que nosotros generalmente lo vemos como el hijo que dice la verdad y justiciero. En realidad, él habla con algo de justicia, pero no con la justicia completa. ¿Ya? Ese hijo nunca nosotros lo interpretamos tan bien, y lo que está interpretando en la parábola, este hijo representa a los fariseos. Aquellos fariseos que condenaron a Jesús y que condenaron a la gente que venía a pedir, a alimentarse del pan de vida que era Jesús mismo. Este hijo, ¿qué es lo que hace? Primero estaba en el campo trabajando y él no viene a saludar a su padre, él se da cuenta que de repente había una música tremenda y fiesta en la casa y viene motivado por el ruido. Y en medio de esto
después que toda la gente sabía lo que estaba pasando, él no tenía idea de que su hermano había vuelto. Sí, quizás, y es una interpretación solamente, este hijo no tenía mucha relación con su padre. Este hijo, aunque dice que nunca le había fallado a su padre, eh, tampoco amaba a su hermano. Lo que ya en una familia, cuando hay dos hermanos divididos, el padre, ¿cómo se duele? ¿Ah? Y, y juzga a su hermano con toda la rigor de la ley. El hermano menor se lo merecía de todas maneras. A todo esto el hermano menor simboliza a los gentiles, a los pecadores que Jesús está recibiendo. De ello está hablando Jesús. Tal como la perla perdida y tal como la oveja perdida. Y este hermano representa a los fariseos. La verdad es que este párrafo no dice cómo termina la historia, solamente dice, tú nunca me has dado nada, yo he estado aquí trabajando y, y tú nunca me has dado nada. Y tú le das el mejor becerro. Y Jesús les dice, versículo último, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario ser y esta. Y regocijarnos porque tu hermano era muerto, que ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces podríamos decir que este hermano mayor simboliza a los fariseos, este pueblo celoso, no celoso por Dios en el sentido positivo, sino que estos representan el legalismo puro. ¿Qué es el legalismo? Aquellos que se quieren autojustificar con sus propias fuerzas ante Dios. Por tanto, tenemos fariseos legalistas que dejan y cierran las puertas de la salvación, así lo describe alguna vez Jesús, a los pecadores, a los que se quieren arrepentir, y que, así como Jesús una vez lo dijo, dos personas oraron, el legalista oró, Señor, gracias porque no soy como este otro, y el otro que se arrepintió alcanzó misericordia. Está representando lo mismo Lucas. Y estos pasajes que no se representan en otra parte, Lucas los da con mucha fuerza. Y es un principio potente que se representa también, que Pablo lo explica después en Romanos. Gracias a este celo terrible de los fariseos, este legalismo que hizo que rechazaran al Dios que se acercó a nosotros a darnos salvación, gracias a que estas raíces lo rechazaron, fueron cortados y nosotros pudimos ser insertados ahí. Romanos 8 lo dice así, perdón, Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Romanos 11:11. No sé si lo tomaron. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. A mí me encantó este pasaje cuando lo empecé a ver a la luz de toda la escritura, porque me di cuenta que Efesios lo expresa muy bien, Romanos lo expresa muy bien, y Jesús, al dar esta parábola, expresa todo el plan de salvación. Un pueblo escogido, de donde nació el Mesías, de donde Dios se acercó a buscarnos, de donde Dios se humilló a sí mismo y se arremangó para venir corriendo a nuestro encuentro. Lo rechaza, celoso de este pueblo gentil, celoso de nosotros que alcanzamos misericordia solamente por amor, por misericordia, por gracia, y celoso, y por ese celo que lo consumió, lo llevaron a la muerte y a la muerte de cruz. Fueron al final un instrumento de Dios para cumplir su plan de muerte y sacrificio. Y es fuerte. Piensen en algo, decía un autor. Este pasaje, si uno mira así, pareciera que no tuviera un final, el hijo de pródigo. Y si uno quisiera armar una película, quizás el final más lindo sería el padre sale a hablar con su hijo mayor y le dice, hijo, tu hermano ha sido hallado, ven, gocémonos con él. Y el hermano dice, sí, papá, tienes toda la razón, voy. Y arman una fiesta familiar hermosa. Si no, sería un final precioso, ¿no?
El problema es que el final de la historia no es ese. Y si miramos el Evangelio, el final de la historia sería terrible. Sería más bien un final como este. El hermano lleno de celos, enfadado por lo que el padre había hecho, al ver que su padre viene a hablar con él, cuando el padre se da vuelta al volver a la fiesta, toma un palo y lo mata. Fuerte decir. Cuando yo lo escuché, dije, wow. Y en definitiva, no fue tan así la historia con Jesús. El Dios amoroso que se acercó a nosotros, siendo rechazado por su propio pueblo, a los que vino. Juan 1:1 dice, a los suyos vino, el verbo era carne, pero hecho carne. Y dice, y vino a nosotros, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ese celo que los consumió, el legalismo, hermano, el sentirse autosuficientes ante un Dios todopoderoso, al sentirse santo por sus propios méritos, o como lo he hecho de bien. ¿Cómo lo he hecho de bien? Dios, sin duda que quiero ser merecedor de eso, perdóname. Nunca lo vamos a hacer. Si algún mérito hay, es por Jesús. Si algo de gracia hay, es por su sangre. Y ellos que se sintieron tan seguros, lo que te lleva a este celo tan fuerte es a irte en contra de Dios finalmente. Y mucha de la gente que no se acerca a Dios es porque o no se dan cuenta de su pecado, no se dan cuenta que son como el hijo pródigo que volvió, el que estaba en su inmundicia, no la consideran inmundicia, quieren seguir igual, o se dan cuenta de su autosuficiencia. Y a ello es un llamado, queridos hermanos, a que siempre nos analicemos en la luz de estos dos hijos. Quizás mi pecado es terrible, no importa, Dios te lo perdona. Si tú te arrepientes y reconoces tu pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que encubre su pecado no prospera, el que se aparta, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y es lo que somos llamados cada vez que caemos. Sin duda, cada día hay que confesar, cada día hay que reconocer, Señor, tu santidad está tan lejano a mí, tus parámetros, tu justicia es tan alta, pero gracias por ese sacrificio, porque tú viniste por nosotros, tu sangre preciosa, esa gracia que me cubre y que me hace que tú me veas, no sé cómo, cosas que quizás algún día en la eternidad la entenderemos, me hace ver santo. Sin duda que ese principio siempre lo tenemos, pero cuidado también con el otro lado, aquellos momentos que tú te sientes bien, que te sientes que estás rindiendo como hijo de Dios, como hermano de la iglesia, no te sientas seguro de ti mismo. Si algo algo tenemos claro y que lo cantamos siempre, es que Dios es el autor de la salvación, es el autor y consumador de la fe. Y como Efesios 2, que es nuestro otro pasaje, que lo invito a que lo abramos, le voy a pedir que lo leamos, porque si repetimos el 2:8 no va a salir como de memoria casi, porque por gracia soy salvo de la fe y no de vosotros, casi como lo repetimos como un mecánico. Pero dice el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí, dentro de todo este concepto, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando decimos que fuimos salvos, el versículo 4 parte igual que el hijo menor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos transgresores de la ley y lo seguimos siendo. Piensen algo, y ahí es un temazo, perdón, es un tema teológico, el sobre la salvación. Si en algún punto tuviéramos la posibilidad de perder nuestra salvación, sin duda que todos la perderíamos. Porque ¿quién puede presentarse ante Dios como aprobado si no es por la sangre de su Hijo? ¿Quién puede presentarse ante Dios con sus propias justicias y seguir de pie? El profeta no podía mantenerse en pie ante la santidad de Dios en el Antiguo Testamento, y Juan en el Nuevo Testamento tampoco podía presentarse ante Dios ante la santidad de Dios, mantenerse en pie. ¿Cómo podríamos pasar un tribunal si no fuese por la sangre de Cristo? Así que obviamente que el Hijo tenía que reconocer y alcanzar misericordia, pero también el Hijo mayor necesitaba ayuda, necesitaba volver al Padre con, solicitando misericordia, no apelando a su fuerza, porque el fariseo, por su celo, y el hijo mayor, por su celo, terminaron alejándose del Padre. Eh, porque por gracia somos salvos, y no podemos ni siquiera orgullecernos de la fe con la que nos acercamos a Dios, porque esa misma fe es donde Dios. Fue tantas las maravillas de Dios, son tantas las grandezas de su amor, que esa poca convicción que tuvimos en algún momento como pecador nos hizo nacer esa pequeña fe para decirle: Dios, con esta pequeña fe yo te recibo. No sé si ha crecido en este tiempo la fe, no sé si ha crecido en este tiempo el conocimiento de Dios en lo experimental, lo digo en la Biblia, estoy seguro que hemos crecido en eso. Pero en nuestra experiencia, en nuestra posición ante Dios de humildad, de reconocernos ante Él como necesitados, eh, ¿cómo ha crecido en este tiempo? Y saben que al final, quizás de repente no predicamos o nos alejamos más de Dios porque nos sentimos seguros, porque nos sentimos autosuficientes, porque no nos sentimos tan necesitados de Dios como al principio, o no nos sentimos o nos empezamos a sentir demasiado santos por nuestros méritos. Eh, Sin duda que la reforma es un llamado a reconocer esto, que seamos de tanto tiempo en la iglesia, con tanta experiencia, o seamos aquel pecador que viene llegando, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos necesitamos de que Él sea el autor de la salvación y no que nos deje eso en nuestras manos, porque si no, estamos perdidos. Así que, hermanos, los invito al gozo y a la fiesta, porque hay fiesta cuando el que encuentra la ovejita hace fiesta, y el que encuentra la gema de gran valor hace fiesta. Y Jesús nos dice que Él sigue haciendo fiesta por nosotros cuando nos arrepentimos, por aquel pecador que viene a sus pies y por aquel que no lo conoce cuando viene a conocerlo también. Así que los invito a tener este tiempo de oración y a dar gracias por esa salvación que viene de Él. Y gracias porque Él es el autor que nos permite mantenernos en sus caminos. Y vamos a tener un momento de oración también pidiéndole esto: reconocer su amor, que sigue siendo eterno, y como dice, hay una frase que se repite mucho, dice Él: no podemos ser más santos para que nos ame más, ni más pecadores para que nos ame menos, porque Él nos ama y punto. Él nos ama tal como somos. Así que vamos a dar gracias por ese amor incondicional de Dios, pero también por ese camino que nos abrió, porque Él no se cansó de buscarnos, y
y en la búsqueda que hizo fue tan grande. Y que ojalá esta oración sea para tenerlo tan presente cada día de nuestra vida y que no llegamos alguna vez a ser celosos ni orgullosos, ni tampoco a no creer de que Dios no puede perdonarnos. Él nos reivindica y se olvida de que se olvidó. Los echa a lo más profundo del mar y como dice la canción que cantamos, Él siendo omnisciente, sabiéndolo todo, decidió olvidarnos. Así que los invito a tener este tiempo de oración y darle gracias a Dios por este amor, por esta fe que ha puesto en nuestros corazones, que lo hemos podido conocer, y por este camino lleno de sus maravillas, la gracia, que no siendo merecedores la encontramos. Amén. Tenga un momento de oración. Señor, te queremos dar gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque pudimos alcanzar misericordia. Gracias porque aunque no somos merecedores, no lo fuimos, no lo somos, y en la eternidad no lo seremos. Tú eres el que merece toda la gloria, toda la alabanza, porque tú eres el que nos da la fe por el oír de la palabra, el que nos encanta por sus maravillas, el que nos da esa salvación. Gracias porque no te cansaste de tu creación, sino que viniste a nosotros. Te alabamos porque eres el autor de esa salvación, por tu sacrificio en la cruz, por esa sangre preciosa. Gracias por esta fe que nos permitiste tener en nuestros corazones para acercarnos a ti. Y ahora te pedimos que tú nos permitas vivir en fe, confiados en que tú no nos abandonas, confiados en que no hay pecado que tú no perdones, confiados en que somos hijos tuyos por la misericordia tuya, por la gracia tuya. Gracias porque no son nuestros atributos, porque si no estaríamos temblando de miedo ante el juicio, sino que son los atributos que tú nos has permitido tener por tu gracia, por tu resplandor, por tu sangre que nos lava, Señor. Te alabamos por tu amor y por enseñarnos al mayor gozo que hay en los cielos, que es cuando nos presentamos ante ti, confiados solamente en tu misericordia, confiado en tu amor. En el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén.